Con el sismo sucedido en Myanmar y Tailandia nos quedaron unas imágenes increíbles. Por ejemplo, algunas de ellas, edificios convertidos literalmente en cascadas, movimientos de suelo muy fuertes, con unas magnitudes que yo personalmente nunca había visto. También y desafortunadamente mucha destrucción. Pero una de las cosas que más me dejó impactado y la que me llevó a hacer este video, incluso pues ya habiendo pasado algunos días desde que sucedió esa tragedia, fue esta, la de la caída de este edificio que estaba en construcción. Me causó mucha curiosidad saber por qué razón se cayó. Sí, a ver, se supone que estaba en construcción, es decir, estaba nuevo el edificio, era su primer sismo y ni siquiera tenía las cargas, por ejemplo, de mobiliario u otro tipo de cargas muertas que se le imponen. Únicamente tenía que ver por la estructura. También, y gracias a Dios, no tenía ningún tipo de carga viva aún. Pues únicamente los constructores, pero alcanzaron a salir afortunadamente el personal de la edificación una vez empezó el sismo. Veamos entonces por qué razón. Pero antes no olviden dejarme un like, suscribirse aquí abajo, también dejar todos los comentarios o aportes que ustedes tengan. No olviden visitarnos en la web donde encontrarán unos cursos geniales en estructuras. Bueno, en algunas tomas antes de su caída como esta se observa. Primero, elementos tipo columna muy esbeltos. Y me dirán, bueno, pero este es el último nivel. Ok, pero noten que ese patrón se repetía acá abajo, también en el primer nivel y sobre el suelo. Precisamente esas son las primeras columnas de las que vemos estallar el concreto. Elementos que tenían alrededor de 10 metros de longitud, si no es que es más. Una sección circular en los últimos niveles, aquí abajo sí pareciera ser rectangular, pero de unas dimensiones que a simple vista parecen ser muy delgadas e insuficientes para un edificio de semejante altura, alrededor de 30 pisos. Otro factor importante en el colapso de este edificio es la ausencia total de vigas. Noten que se observan prácticamente solo losas de entrepiso, ausencia de vigas en el sentido perpendicular al que estamos viendo que amarrarán las columnas. Y ese es un patrón que se observa desde los primeros niveles. Se ven una serie de franjas de losa de mayor espesor partiendo de las columnas que parecieran reemplazar las vigas, pero en realidad quedó demostrado que no lo hicieron y sí contribuyeron a aumentar la masa de la edificación. Ese tipo de elementos no solo son ineficientes, como ya quedó aquí demostrado, sino que también son una pesada cruz que va a tener que cargar cada columna. A diferencia de una viga, estos elementos tan anchos no pueden ser confinados. En definitiva, y viendo las fotografías de los escombros, ellos tenían buen acero de refuerzo, pero dado ese ancho y lo masivo de los elementos, pues no es posible colocarles elementos de confinamiento como estribos, que son estos elementos que abrazan el acero horizontal o longitudinal y que son el seguro de vida de toda estructura en concreto. Las vigas son eficientes porque están bien confinadas y pueden actuar como pequeños fusibles, hagan de cuenta, en su zona más confinada. Y cuando llegan a la columna, pues vamos allí a contar con 2, 3 o 4 fusibles. Mientras que al tener una losa de estas sin confinamiento, pues no tenemos prácticamente nada. Dependemos solo de su espesor de concreto y de que no haya un punzonamiento. Pero, ¿qué es eso de punzonamiento? Bueno, sencillamente esto, que la columna rompa la sección del elemento macizo y efectivamente fue lo que ocurrió acá. Noten que se produjeron punzonamientos y roturas en las losas casi que simultáneamente, dado el bajo espesor y de nuevo ausencia de confinamiento. Acá en estas tomas las vigas de verdad que brillan por su ausencia. En contraste, vean cómo funcionan de bien un edificio con columnas y vigas tradicionales. Eso es lo que buscamos. Un edificio que mantiene a salvo a sus ocupantes sin resquebrajarse preferiblemente el concreto, aunque eventualmente podría llegar a hacerlo, pero que mantenga su integridad. Por acá vemos algo de polvo, pero no es por desprendimientos del concreto en sí, o bueno, al menos no los veo. Es más por el polvo que estaba almacenado sobre las luces que colgaban del techo. Viendo fotos como esta podemos observar que efectivamente lo que llegaba por el lado de la columna era un elemento más ancho que alto. Y como les digo, con ausencia de confinamiento. Estos sistemas de columna losa ya han probado su absoluta ineficiencia en el pasado. Afortunadamente en América ya no se construyen, o bueno, al menos no he visto más. Coméntenme abajo si de pronto han visto uno por ahí en construcción. Existen algunos edificios aún con este sistema conocido también como reticular celulado por su forma de waffle y que tiene esta serie de losas sobre las columnas, diferente a cuando tiene vigas.
y que he tenido que ver cómo reforzar. He visto algunos con reforzamientos que me dejan pensando porque se limitan a colocar un par de muros que restringen el desplazamiento, pero no sé, me deja dudas de si en verdad es un reforzamiento válido. Si tienen que intervenir una edificación como esta, les sugiero centrar esfuerzos no solo en los desplazamientos, sino también en evitar ese punzonamiento en la zona sobre la columna. Volviendo a las fotos del edificio colapsado, noten que en las intersecciones de las columnas con las losas, que es donde se conforma el nudo que tanto debemos proteger, no se evidencia confinamiento. Hay uno que otro fleje, pero en términos generales es muy ausente. Lo que tal vez no podemos decir del acero longitudinal de las columnas, que sí pareciera contar con buena cantidad y buenos diámetros. Observen acá que tenemos empalmes de varillas con conectores. Para quienes desconfían de los conectores, noten que estos quedaron intactos. La falla se produjo en otra sección de la varilla. Así que en términos generales, mucha losa, poca viga, secciones de columna insuficientes y muy esbeltas, también muy largas, muy poco confinamiento y un factor adicional que está por determinarse, no lo podemos saber aún, es la resistencia del concreto. Posiblemente por lo mismo nueva de la edificación, el concreto no haya alcanzado aún toda su resistencia total. Pero bueno, eso estará por determinarse con los ensayos. Algunas otras lecciones que nos dejó este sismo es que las masas de agua de las piscinas de los últimos niveles no son tan malas como podríamos pensar. Recuerden que esta gran masa de agua ayuda a la estabilización de la edificación, amortiguando las fuerzas de sismo. Claro, lógicamente siempre que esté bien diseñada. Y por último, cuando tengamos puentes que comuniquen entre estructuras, usualmente en los últimos niveles, no olviden permitir una unión de cierto grado de libertad. Podemos adoptar juntas que permiten la movilidad teniendo en cuenta cuánto va a ser el desplazamiento horizontal máximo de las estructuras. En este caso era difícil dada la altura del edificio y su grandísimo desplazamiento, pero bueno, es un daño que se puede arreglar. Amigos, si aprendieron algo de ingeniería forense con este video, no olviden dejarme un like, suscríbanse, dejen aquí abajo los comentarios o aportes que tengan, pasen por la página web que con gusto los atenderé si quieren aprender más. Un abrazo para todos y los veo en el próximo.